Buenas noches, el Señor les bendiga. Aquí el hermano Aquiles Acosta, empezando la clase de hoy. La clase de hoy es de 8 de la noche, hora de Los Ángeles, a las 9:30, 1 hora y media. Este es un curso de seminario que empezamos ya hace 1 año y medio y ya llevo muchos años dándolo, 30 años dándolo. Por supuesto, cada 3 años se termina el curso y empezamos otra vez. Así que aquí estamos, otra vez, no sé si lo dije o no, en una ciudad del área de Los Ángeles que se llama Pomona. Y aquí me acompañan varios hermanos que están en esta noche presentes. El pastor Ramírez, pastor, un saludito ahí. Un saludo a todos nuestros hermanos que están viendo, están aprovechando esta oportunidad para recibir este seminario en su hogar. Gloria a Dios, verdaderamente es una bendición de Dios que podamos tener con nosotros al pastor Aquiles. Y pues esperamos que todos estemos preparados porque cada vez que el pastor Aquiles trae un tema, pues es una tremenda bendición. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gracias, pastor Ramírez. La hermana Trini nos acompaña esta noche. Diga algo desde ahí donde usted está, hermana. Hi, how are you? ¿Cómo están? Pues Dios me los bendiga y pues estamos bendecidos porque estamos aprendiendo de la palabra y espero, hermanos, que ustedes también se alimenten de este pan espiritual porque sabemos que estamos en los últimos tiempos y tenemos que aprovechar todo lo que aprender de la palabra para que sepamos lo que nos dice nuestro Padre y vayamos por el camino correcto. Amén, gloria a Dios. Y aquí la pastora Ramírez, que es el técnico o la técnica que corre todo este asunto para que usted nos pueda ver. A ver, pastora Ramírez, un saludito ahí que sea. A ver, hermanos, Dios les bendiga y gócense con los que se gozan. Gloria a Dios. El tema de esta noche es el milenio. Vamos a prepararnos para estudiar el milenio. Los hermanos que tienen la clase en el libro, vamos a seguir esta noche la página 20, bastante como la tenemos en el libro, pero si no, pues tome papel y lápiz y anote, porque en breves segundos, minutos, cuando más, vamos a lanzarnos a estudiar el milenio y si Dios nos ayuda estaremos 1 hora y media enseñando esta clase, con la ayuda del Señor. Pero quiero darle gracias a las personas que con mucho cariño y amor nos han mandado una ofrenda de amor a través de PayPal, a través de Zelle. Muchas gracias, se lo agradecemos inmensamente en este tiempo donde las iglesias han cerrado. Nosotros que estamos tiempo completo en la obra de Dios y ni siquiera yo soy ingeniero, trabajé de ingeniero muchos años, a la misma vez que fui pastor, hasta que dejé mi carrera y me dediqué a la obra de Dios completamente. Bueno, ni modo que yo regrese a la ingeniería que entregué 28 años atrás, que ahora es todo en computadora y antes se hacía todo a mano. Y además de eso, que las compañías no están tomando gente para trabajar. Así que digo esto porque sus ofrendas y sus ayudas económicas nos bendicen tremendamente y nos permiten seguir haciendo esto. Si usted nota y sigue mi ministerio, y yo estoy ministrando casi todos los días. Hay días que ministro hasta 3 veces diarias. Y le estoy hablando de clases de 1 hora, 1 hora y media. Y por supuesto no es llegar y abrir la Biblia, hay que prepararse. Mire, esto toma tiempo. La preparación toma tiempo. El averaje de estudio mínimo, por mensaje, y repito, la palabra mínimo es de cada hora 3 horas de estudio. Eso es lo mínimo. Mínimo. Porque han habido mensajes que a mí me han tomado hasta una semana entera, meses. Porque hay que hacer una serie de investigaciones y de estudios y comparación. Y luego después a juntar la esencia de lo que Dios quiere que digamos. Así que hay mensajes que toman semanas de preparar, pero mínimo, en mi caso, cada hora de estudio toma 3 horas, el triple del trabajo de estudio.
No venimos aquí, esto es importante porque pueden haber jóvenes que quieren entrar al ministerio y nos estén oyendo, se estén preparando. Y es importante que sepan que la predicación, la enseñanza, no es cuestión de estar improvisando, es cuestión de pedirle a Dios que improvise. Él es el que improvisa en nosotros. Y para eso hay que meterse con Dios antes. ¿Ves? No es llegar al púlpito a improvisar. Cuando usted llega al púlpito, usted tiene que haber estado con Dios metido. Porque no es cuestión de hablar lo que queremos, es hablar de parte de Dios. Y para hablar de parte de Dios, usted tiene que preguntarle a Él qué es lo que tú quieres, Señor, que yo diga. Y cuando Dios te revela el tema como hoy, que hemos estado dando la serie, el libro Apocalipsis nos toca el milenio, nos quedan como unas 3-4 clases nada más para terminar hasta el final, hasta la Nueva Jerusalén del curso, de esta sección del curso, ya empezaremos otra. Pero otra vez, siento de Dios decir esto porque siento que hay pastores, ministros y jóvenes que se están preparando al ministerio. El éxito está en tu preparación con Dios antes, en tu oración, meterte con Dios, con la palabra en la mano y preguntarle al Señor, ¿qué tú quieres, Dios mío? Y subir al púlpito con sencillez y con humildad. Ahora me recuerdo una historia, un testimonio verídico que contó mi profesor de Instituto Bíblico 40 y pico años atrás, que él había invitado a un joven del seminario, él era el profesor del seminario, invitó a uno de los jóvenes más avanzados en las clases de homilética, en las clases de preparación de mensajes a predicar en su iglesia. Y el joven se subió todo orgulloso al púlpito para predicar, pues bueno, él tenía las mejores notas en la clase, todo el mundo lo admiraba por su oratoria, y cuando se sube al púlpito se le trabó la lengua, la mente se le empezó a dar vueltas, y entonces cuando se bajó del púlpito venía cabizbajo, venía así como triste, y un anciano, un diácono de la iglesia le dijo, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. No sé si lo entendieron. Si hubieras subido como bajaste, humillado delante de la presencia de Dios, hubieras subido, hubieras bajado como subiste, con la cabeza en alto y con la paz y la tranquilidad que Dios nos da. Y así es el ministerio. Bueno, entremos al milenio. Nos vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 para empezar. Y eso que estén anotando, a ver qué cosa es el milenio, a dónde sale esta frase, por qué le llamamos milenio. Bueno, hay muchos versículos que pudiéramos citar, pero vamos a empezar por aquí. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Este versículo lo vamos a citar varias veces esta noche en la clase porque tiene diferentes explicaciones, diferentes ideas. Pero en este momento queremos limitarnos, no explicar los grupos que se ven en este versículo ni las situaciones, sino enfocarnos en la palabra milenio. Milenio, ¿por qué? Y vi tronos, Apocalipsis 24, vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. En un ratito vamos a hablar más detalladamente de este versículo, y fíjense que aquí está hablando de un grupo de personas en particular, que son los que tienen facultad de juzgar. Punto y coma, y ahora se introduce otro grupo de personas en el versículo bíblico. Y vi las almas de los decapitados por causa de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Si están decapitados, que murieron, que no habían adorado al anticristo, a la bestia. Recuérdense que el término de anticristo no aparece en el libro Apocalipsis, aparece en las epístolas de Juan. En todo el libro Apocalipsis al anticristo se le llama bestia. Bueno, los que no se habían puesto la marca del anticristo y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. A ver, eso de ustedes que están viendo, diga conmigo, y reinaron con Cristo 1000 años. De ahí viene la palabra milenio. Fíjate, de ahí viene la palabra milenio, un reino de Cristo por 1000 años. Y dice aquí que vivieron.
Así que tenemos mucho que ver y que estudiar esta noche, pero así de vez en cuando voy tirando algunas ideas que después las vamos a ver con los versículos, pero voy tirando unas cuantas ideas para que vaya habiendo más comprensión en el tema. Fíjense que este es un reino de Cristo en la tierra, y eso lo vamos a ver con los versículos, pero un reino de Cristo en la tierra. Bueno, antes de proseguir vamos a tratar de tirar una línea de cómo han ido los acontecimientos. No voy a entrar en los pasajes bíblicos ni en los versículos, porque ya cada cosa que voy a mencionar ya son temas que hemos enseñado 1 hora y media, y algunos de ellos hasta hay 2 y 3 clases de ellos. Solo voy a mencionar para que veamos en orden los eventos en el libro de Apocalipsis, cómo acontecen. Pero todos estos temas usted puede buscar las clases en Facebook o en YouTube, con el nombre mío, Quiles Acosta, y ahí usted va a encontrar las clases de todos estos temas. Bueno, primero, el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Cuando el rapto de la iglesia acontece, que lo vemos en Apocalipsis capítulo 5, estúdielo o busque el estudio que hemos dado. Después o inmediatamente del arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo venga a buscar su iglesia, empieza la gran tribulación, que empieza en Apocalipsis capítulo 6. Fíjense que la iglesia es arrebatada, es llevada a la presencia de Dios antes de la gran tribulación, porque la Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Y como la gran tribulación, la Biblia lo llama la ira de Dios, el tiempo de la ira de Dios. Bueno, pues la iglesia es llevada a la presencia de Dios. Los muertos resucitarán, los que hayan quedado vivos en el momento de su venida serán transformados. Dios les dará un cuerpo glorificado. Primera de Tesalonicenses 4, usted lo puede leer ahí y estudiar ahí. Y Primera de Corintios 15. Así que el rapto de la iglesia empieza la gran tribulación. Al comienzo de la gran tribulación hay diferentes eventos, cosas que pasan. Una de las cosas que pasa es que hay una religión llamada, la Biblia lo llama la gran ramera, en Apocalipsis capítulo 17. Le doy los pasajes nada más para que no los vamos a leer, porque lo que estoy tratando es dar una línea de eventos que vienen uno atrás del otro para llegar al milenio. Pero les cito los pasajes bíblicos para que usted lo estudie con tiempo. La gran ramera será una religión universal que dominará el mundo en los primeros 3 años de la gran tribulación, porque la gran tribulación durará solamente 7 años. El anticristo será parte de la gran ramera. El anticristo aprenderá mucho de esta falsa religión y después la va a dar él mismo, con 10 países europeos que se le van a unir, va a destruir a la gran ramera. Así que vemos la manifestación del anticristo al principio de la gran tribulación, la gran ramera. Juntamente con esto, Dios va a resucitar en Apocalipsis capítulo 11 a 2 testigos. Muchos de nosotros pensamos que estos 2 testigos son Moisés y Elías. Otros piensan que es Enoc y Elías, otros piensan otros nombres. Bueno, lo importante aquí es que Dios va a resucitar a 2 profetas, 2 personas, y las va a ungir para que prediquen el evangelio al principio de la gran tribulación. También el ministerio de ellos durará solamente 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 11. En Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14 se nos habla de los 144,000 hijos de Israel. 144,000 que se van a convertir bajo el ministerio de estos 2 testigos que van a predicar. Y la Biblia te da la lista en Apocalipsis 7 de todas las familias o las tribus de Israel, de a donde saldrán estos predicadores que van a predicar a Cristo. Así que todo esto empieza al principio de la gran tribulación. Muy bien. Luego
ya vamos a ir llegando al final de la gran tribulación. Hay muchas cosas que hemos enseñado, que usted las puede buscar las clases. Hemos dado 15 clases o más de todos estos eventos. Luego vemos el capítulo 19, las bodas del Cordero. En otras palabras, mientras el mundo está en la gran tribulación 7 años, en el cielo la iglesia que ha sido arrebatada, más las personas que mueren en su cuerpo espiritual, en su alma, están en el cielo celebrando las bodas del Cordero. Fiestas. Mientras está la gran tribulación, la iglesia está gozándose con el Señor. Si usted no está de acuerdo conmigo, bueno, esto es lo que dice la palabra de Dios. En caso que usted no sepa dónde está la palabra de Dios, está en Apocalipsis 19. Ahí usted lo puede leer. No son inventos de nosotros. Lo que está en la palabra de Dios no es cuestión de si a usted le gusta o si no le gusta, es lo que Dios ha decidido y que hay que aceptar. Luego vemos en el capítulo 19 el final de la gran tribulación y vemos que es la segunda venida de Cristo. Fue la clase que dimos el lunes pasado. Hablamos de la segunda venida de Cristo. Si hay una segunda es porque hay una primera. ¿Cuál es la primera venida de Cristo? Bueno, cuando Él se encarnó. ¿Por qué se llama la primera venida de Cristo? Porque fue cuando Él vino a la tierra a vivir en el planeta Tierra 33 años. Entonces, al final de la gran tribulación es la segunda venida de Cristo. Muchos dicen, bueno, pero ¿qué pasó con el rapto? Usted ya lo mencionó, esa era la segunda. No, porque en el rapto Jesús no viene a la tierra, sino que en las nubes, en el cielo, Él llama a su iglesia y los muertos en Cristo resucitan y los que están vivos en ese momento serán transformados en un cuerpo glorificado. Entonces estarán en la presencia de Dios en el paraíso 7 años de la gran tribulación, celebrando la boda del Cordero, mientras está la gran tribulación en la tierra. Y ahora viene la segunda venida de Cristo. ¿Por qué se le llama la segunda? Porque en esta venida Cristo viene a la tierra. Y Cristo viene a destruir al anticristo, a arrestarlo, a él y a su falso profeta, los echa en el lago de fuego. Mira, al final del capítulo 19 de Apocalipsis, ya vamos a entrar al milenio, pero para que vean la secuencia: rapto, gran tribulación, con todo lo que hemos mencionado, las bodas del Cordero, la segunda venida de Cristo. En ese orden va la cosa. El arresto del anticristo en Apocalipsis 19, versículo 20, dice así, versículo 19 y 20: y vi a la bestia, al anticristo y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Estos son los reyes y los ejércitos que se han puesto la marca de la bestia, y reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, contra Cristo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales. El falso profeta había hecho milagros para que la gente creyera en el anticristo y lo siguiera. Dice que Dios los va a arrestar. Y dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que vemos que estos dos son los que van a estrenar. En la clase que viene vamos a dar lo que es el juicio final. El juicio final. Y ahí vamos a explicar lo que es el término de Seol, Hades, infierno y lago de fuego. Así que el infierno y el lago de fuego son dos cosas diferentes. El infierno, brevemente, porque esto es para la próxima clase, el infierno es el lugar donde las almas condenadas van hoy. Pero cuando llega el juicio final, la clase que viene, el mismo infierno será echado dentro del lago de fuego. Y el lago de fuego es el lugar de tormento, de castigo eterno. Por eso la Biblia le llama la segunda muerte, porque la gente muere una vez y luego, como son echados al lago de fuego, hay una muerte eterna. Segunda muerte. Todo eso lo vamos a dar para la clase que viene.
Así que vemos aquí que es arrestado el falso profeta, el anticristo, son echados al lago de fuego. Y ahora nos vamos al capítulo 20, aquí empieza el tema del milenio. Y dice, y vi un ángel que descendía del cielo, 21, Apocalipsis 21, con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, y aprendió al dragón, que es Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo, aquí lo explica, y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Fíjense, Satanás en estos 1000 años, con sus demonios, van a ser echados no al lago de fuego, sino al abismo, al infierno. Así que estará allí 1000 años encerrado, porque en el milenio va a reinar Cristo en la tierra y será un tiempo de paz. Bueno, ahora sí vamos a entrar en detalles de lo que es el milenio nada más. Nos quedan prácticamente 1 hora de clase, así que nos queda tiempo. Así que ya vimos que por qué se llama milenio, porque será el tiempo que Cristo va a reinar en la tierra por 1000 años. Esto es importante. Cuando estudiamos los pactos en la Biblia, lo que le llamamos las dispensaciones, vemos que hay un pacto que se llama la inocencia. ¿Por qué? Porque Adán y Eva vivieron en un pacto con Dios en inocencia, sin pecado. Después vemos un pacto que se llama la conciencia. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fueron conscientes al desobedecer y comer del árbol prohibido, fueron conscientes de lo que es lo bueno y lo malo, y entonces ahora ese pacto con Dios estaba basado en que ellos obedecieran su conciencia del bien. Luego el tercer pacto, que es a donde quería llegar, se llama gobierno humano. ¿Por qué gobierno humano? Porque en Génesis capítulo 10 es donde Dios distribuye el mundo a los nietos, bisnietos y hasta tataranietos de Noé. Le entrega los diferentes países para que estos descendientes de Noé, que habían oído de los labios del mismo siervo de Dios, de Noé, lo que era el diluvio, lo que había sido el mundo pecador pasado, Dios le distribuye el mundo para que ellos gobiernen para Dios. Por esto este pacto se llama gobierno humano. Así que vemos en Génesis capítulo 10 que acontece esto. Pero en Génesis capítulo 11, un capítulo después, vemos un bisnieto de Noé llamado Nimrod, haciendo una torre que se llama la Torre de Babel, la Torre de la Confusión. Eso es lo que significa la palabra Babel. Y queriendo ser un emperador e instalar un imperio mundial. Es un tipo del anticristo, lo que el anticristo quiere hacer. Y para Génesis capítulo 12 vemos que ni los egipcios adoraban a Dios Padre, a Jehová. Aclaro esto, el nombre de Dios Padre es Jehová. Hay una religión por ahí que se ha apoderado de ese nombre, pero ese es el nombre que pertenece a Dios Padre. Entonces vemos que ni los egipcios, ni los persas, ni los griegos, ni los futuros romanos, ni ningún país está gobernando para Dios, ni sirviendo a Dios. Solamente hay una familia sobre la faz de la tierra, Abraham, y por allá un rey que se llama Melquisedec, solamente un rey de una ciudad que creía en el Dios Padre que nosotros creemos. Entonces vemos que en este tercer pacto, que se llama gobierno humano, porque el mundo fue distribuido en los descendientes de Noé para que gobernaran para Dios, por eso se llama gobierno humano. Dios no se satisfació de eso que Él deseaba, de ver que el mundo y el planeta que Él creó, que es de Él, y que puso en manos de nosotros, que Él no fuera el Rey universal. No pudo satisfacer ese deseo de Él gobernar a través de su creación, a través de la descendencia de Noé en el mundo. Y en el milenio, usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el milenio? Aquí viene. En el milenio, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo va a satisfacer ese deseo. Va a reinar en el mundo sobre la tierra por 1000 años. Solamente por 1000 años.
porque después viene la eternidad, y la eternidad no es en la tierra. Este planeta eventualmente va a ser destruido. Pero como Dios se quedó con el deseo, con el anhelo, con las ganas de Él gobernar, Dios gobernar en la tierra, va a cumplir ese deseo en el milenio, gobernando sobre todo el planeta, sobre toda la raza humana, y Cristo desde Jerusalén gobernar al mundo entero. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Así que el reinado de Cristo estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, mire, yo la voy a buscar igual que ustedes, no los traigo marcados, como es mi costumbre tener todos mis versículos listos, pero para que juntos usted tome su Biblia y busque conmigo. Primera de Crónicas 17. Primera de Crónicas 17. Esos de ustedes que tengan preguntas, por favor, nos las manda, nos las anota. Después que termine la clase, voy a contestar las preguntas que usted envíe. Así que, por favor, mándenos un saludo, déjenos saber, para saber que estamos llegando a alguien, que estamos bendiciendo a alguien. Pues eso es el deseo de nuestro corazón, poder bendecir a alguien. Mándenos un saludito, aunque sea breve. Hermano Quiles de El Salvador, de Argentina, de Guatemala, aquí estamos orando por usted y por allá orando por los Estados Unidos. Muy bien, y si tiene preguntas, escríbanoslas, mándalas y se las vamos a contestar al final de la clase. Estoy buscando el pasaje bíblico despacito, deliberadamente, para que usted lo pueda encontrar en caso que haya alguien que no conoce este tema y también pueda encontrarlo. Primera de Crónicas 17, versículo 11. Vemos aquí que estamos hablando de 1050 años antes de Cristo. 1050 años antes de Cristo. Así que estamos en el 2020. Métale, póngale 1050 años a esos 3070 años. Se escribió de este milenio que todavía no ha acontecido. Que es una profecía. Está por acontecer. Pero así como estaba profetizado 700 años antes que naciera Jesús, que iba a nacer de una virgen, que iba a nacer en Belén, que tenía que ser del linaje de David, que iba a morir en la cruz, y todo eso se cumplió. Todo lo que está profetizado también se va a cumplir. Y aquí vemos el profeta Natán, que le está dando una profecía al rey David. Y mire lo que le dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno entre tus hijos y afirmará su reino. Afirmaré, Dios lo afirmaré, su reino. Bueno, nosotros sabemos que Salomón fue rey y era descendiente de David. Y el rey Ezequías también, y el rey Usías, muchos. Pero hay una diferencia. Y él me edificará casa. Bueno, pero Salomón edificó casa. Y yo confirmaré su trono eternamente. Y aquí no es Salomón. Y aquí no es Salomón, porque Salomón murió. Aquí es el Mesías, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que iba a tener un reino para Dios eternamente. Y yo le seré por padre y me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino, y otra vez eternamente, y su trono será firme para siempre. Así que aquí vemos 1050 años antes de Cristo, una profecía de este reino del milenio. Y hay mucho más. Y yo en la clase, aunque es una clase larga, una clase de 1 hora y media, con todo y eso no se alcanza. Cuando yo grabé en el curso pasado, cuando di esta clase del milenio, di 5 clases de 1 hora y media cada una, que usted lo puede ordenar en CDs. Estas no están en YouTube ni están en Google, pero sí las puede ordenar en CD.
5 clases de 1 hora y media y todavía hay más material acerca del milenio. Así que vemos que estaba profetizado. Y ahora vamos a ver, los judíos o los israelitas sabían que Cristo establecería un reino físico en la tierra. Así que vemos que el pueblo israelita, estas aclaraciones las he estado haciendo a través de la clase, muy importante, porque nosotros le llamamos a todos los israelitas judíos, los latinos le llamamos, y en inglés también, Jews, pero tenemos que entender que hay una diferencia entre judío e israelita. Los judíos son israelitas, pero los israelitas no son judíos. ¿Ves? Porque los judíos son los que descienden de la tribu de Judá, de la familia israelita Judá. Y la familia israelita son 12 y Judá es una dentro de esas 12. Así que si una persona desciende de Benjamín o desciende de Gad o desciende de Efraín o desciende de Manasés, no es un judío, es un israelita. Entonces los israelitas esperaban, cuando Cristo vino a la tierra, ya me adelanto mis notas. Aquí es donde ellos se equivocaron. Ellos pensaban que si Jesús era el Cristo, pues entonces los iba a librar del Imperio Romano, iba a establecer el milenio, el reino de Dios en la tierra. Pero no entendía ciertos detalles que los vamos a tocar más adelante, pero muy brevemente, Jesús tenía que establecer un reino espiritual primero. Antes de establecer su reino físico, tenía que establecer un reino espiritual para que se salvara no solamente el pueblo de Israel, sino se salvara todo el mundo, basado en su sangre, basado en su muerte, basado en su sacrificio. Hubiera una salvación universal antes de un reino universal. Entonces el reino espiritual, el reino de salvación universal ya está aquí. Cristo lo logró en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese fue el fallo. Ese fue el fallo de la mayoría del pueblo de Israel. Digo de la mayoría porque Pedro era israelita, y Juan era israelita, y María era israelita, y José era israelita, y Mateo, y Marcos, etcétera, etcétera, y el apóstol Pablo. Así que no fueron todos los israelitas los que no creyeron. La mayoría no creyó hasta el día de hoy. No creen que Jesucristo es el Mesías. No creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la falla fue esa, pensar que cuando él estaba haciendo milagros y prodigios, él iba a establecer un reino físico. Pero había que establecer uno espiritual primero. Cuando Pilato le preguntó, ¿tú eres rey? Jesús le dijo, tú dices que yo soy rey. Entonces Jesús le aclaró, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que establecer primero un reino espiritual en la tierra. Y vemos que estaba profetizado. Y vemos que aún en los tiempos de Cristo se esperaba, se sabía. En Mateo capítulo 20, vamos por el próximo versículo. Mateo capítulo 20 vemos como ya hay muchos versículos, no los voy a leer, pero se los voy a citar así brevemente. Mateo capítulo 20, versículo número 20 y 21. Mateo 20, versículo 20 y 21. Vemos aquí a la madre de Juan, el que llegó a ser apóstol, y Jacobo, el que llegó a ser apóstol. Juan y Jacobo eran hermanos. Jacobo pereció al principio de la iglesia, Herodes lo mató a espada. Juan no, Juan murió de anciano. Fue el único apóstol que murió de anciano. Todos los demás fueron martirizados. Juan también fue martirizado, pero no murió. Lo echaron dentro de una paila, en una caldera de aceite hirviendo, para que negara al Señor, y no lo negó. Y Dios le salvó la vida, y fue el único apóstol que tenemos en la historia, los datos de que murió de anciano, de más de 100 años. Cuando escribió el libro Apocalipsis, Juan tenía 100 años. Y vemos aquí su mamá, cuando Cristo estaba en la tierra, que le estaba haciendo una petición al Señor, le dice en Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo,
con sus hijos. Ahí estaba la mamá con sus 2 hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Así como si fuera una cosita sencilla. Pero no era una cosita sencilla lo que le iba a pedir. Mire lo que dice el versículo 21. Y le dijo, ¿qué quieres? El Señor le pregunta, ¿qué quieres? Ella postrada. Ella le dijo, ordena, da una orden, que en tu reino, ve el milenio, que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y aquí hay mucho que enseñar, mucho que hablar, mucho que pudiéramos expandernos en estos 2 versículos nada más y en los que prosiguen. Pero la idea principal es que fíjense que en los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel estaba esperando el milenio. Estaba esperando que Jesús dominara el imperio romano, formara un ejército como los macabeos antes que él, que derrotaron a los griegos, como muchos judíos en los tiempos de Jesús que se habían armado en guerrillas, los 2 ladrones y Barrabás. Era un líder guerrillero que había matado soldados romanos, por eso la Biblia dice que era homicida. Y los 2 ladrones habían robado en los cuarteles romanos con las armas y por eso estaban crucificados allí. Vaya, ya había guerrilla, ya había grupos que se habían alzado contra los romanos. Al punto que 30 años después de Jesús, el emperador Tito Romano viene y destruye la ciudad de Jerusalén por estas mismas revueltas y aún otro grupo de celotes, una religión israelita, o judía debemos decir, israelita, se escondió en Masada. Y allá tuvieron que mandar la legión 10ª, la legión 12 y unas cuantas legiones romanas para acabar con toda la oposición israelita. Así que vemos que ellos pensaban que Jesús lo iba a expulsar a los romanos y que iba a instalar el reino universal del Mesías en la tierra. Y como Jesús no hizo eso, como Jesús decía, si te pegan en una mejilla por la otra, si te piden que camines una milla, vete 2. Como Jesús vino a instalar un reino espiritual, hay mucha Biblia. Dice que el mismo ladrón en la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. El ladrón sabía que Jesús venía a instalar un reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjense que cuando Jesús le dice a Pedro, el Hijo del Hombre irá a Jerusalén y será torturado, será bofeteado, será maltratado por los sacerdotes, por los alguaciles y por los gentiles. El Señor le dice eso a sus discípulos. Pedro le dice, Señor, no hables así. No digas tal cosa. ¿Para qué tú vas a morir? Le estoy parafraseando. Y Jesús lo reprende. Le dice, Satanás, apártate de mí. Porque tú no has puesto tu vista o pones tu vista en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Vaya, que aún sus discípulos no entendían. Cuando Jesús se transfigura en el monte de la transfiguración y aparece Elías y Moisés, Mateo capítulo 17. ¿Qué hace Pedro? Pedro dice, qué bueno que estemos aquí para hacer 3 enramadas. Una para ti, una para Elías, una para Moisés. ¿Por qué? Porque pensaba que Jesús iba a instalar ya su reino. ¿Por qué sacó la espada cuando vinieron a arrestar a Cristo? Porque todavía los discípulos no le entraban, aunque Jesús se lo decía y se lo decía y se lo decía, que él tenía que establecer un reino espiritual primero. Porque si no, nosotros los gentiles no hubiéramos tenido salvación. Él tenía que establecer el reino que nos permitiera a nosotros calificar para la salvación eterna. Un reino basado no en nuestras obras, no basado en lo que nosotros hagamos con referencia a la salvación. Porque por supuesto, si tú tienes a Cristo, debes de tener buenas obras. Pero no son tus obras lo que paga por el pecado. Lo que pagó por el pecado es la sangre pura, sin pecado,
de nuestro Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Y por eso Él tenía que establecer un reino espiritual primero. Y por alguna razón, por la dureza de sus corazones, por la mala enseñanza que daban en las sinagogas, porque ya en la sinagoga ni siquiera se enseñaba la ley, se enseñaban cultura y ritos que los diferentes rabí israelitas y judíos habían puesto como mandamientos de Dios. Jesús habló contra eso y dijo que habían puesto mandamientos de Dios como mandamientos de hombre como mandamientos de Dios. Entonces, se le había ido de la mente Isaías 53, se le había ido de la mente los salmos que hablan de la muerte, de la crucifixión de Cristo, profetizada cientos y cientos de años, sino que lo que esperaban era que quítame el imperio romano de arriba y queremos reinar y que Israel sea el país que gobierna el mundo. ¿Ves? Se le fue para la cabeza, era una cosa de orgullo y se le olvidó que el resto del mundo estaba perdido. No les importó que nos fuéramos para el infierno todos. Y por eso Cristo vino a morir por los pecadores. Y ahora calificamos para la vida eterna. Y próximamente vendrá el milenio. Al final de la gran tribulación, después que se encadene al anticristo, al falso profeta, empieza el milenio. Así que vemos que el pueblo de Israel estaba esperando este milenio. Lo que estaba equivocado en el tiempo. ¿Cómo será este reino? Bueno, en el Salmo 72, en Miqueas capítulo 4, vamos a leer el Salmo 72. Salmo 72, versículo 11, se nos dice que va a ser un reino universal. Salmo 72, versículo 11. Salmo 72, versículo 11. Este reino de Cristo, 1000 años sobre la tierra, aquí la Biblia nos dice que será un reino universal. Hago algunas pausas de vez en cuando, deliberadamente y a propósito, para que puedan conseguir los versículos bíblicos y que las ideas se siembren. Dice, todos los reyes, Salmo 72, versículo 11, todos los reyes se postrarán delante de él, refiriéndose a Cristo. Todas las naciones le servirán. ¿Ve? Aquí hay una profecía también de establecer un reino espiritual, no solo universal físico sobre la tierra, sino un reino, porque para postrarnos y adorarlo a él tenía que el Señor traer un evangelio que fuera predicado en todas partes del mundo y que nosotros lo aceptáramos. Así que vemos aquí que milenio, porque la Biblia dice que durará 1000 años. Sabemos que estaba profetizado y hay muchos versículos de esto, solamente estoy leyendo unos pocos. Sabemos que en los tiempos que Jesús vino a la tierra, la gente esperaba que Él instalara ese milenio. La Biblia nos dice que será un reino universal. En Miqueas capítulo 4, nos vamos a ir al profeta Miqueas, ahora capítulo 4, y nos dice que la capital de este reino será en Jerusalén. En Jerusalén, Miqueas capítulo 4, lo he buscado despacito para que usted lo encuentre también. Miqueas capítulo 4 nos habla mucho del milenio, pero vamos a leer solamente dos versículos. Miqueas 4, 1 y 2, dice así. Para los que estén interesados, Miqueas escribe 710 años antes de Cristo. Así que esto estaba profetizado. He buscado los versículos del Nuevo Testamento, los hay también, pero he buscado los del Antiguo Testamento para que veamos de que de mucha anticipación Dios habló de este reino físico en la tierra. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido.
el monte de la casa de Jehová, por cabecera de montes. Aquí estamos hablando del monte de Sión precisamente, que es uno de los montes que está en Jerusalén. Jerusalén tiene varias colinas. Es una gran montaña. Jerusalén es una ciudad que está en elevación. Y una vez que usted sube, tiene varias colinas. Una de estas colinas se llama el monte de Sión. Sión significa fortaleza, fortaleza de Dios, protección de Dios. Y en este monte de Sión, allí se va a establecer Cristo en el milenio. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en otros versículos bíblicos. Así que veremos que Jerusalén será la capital del mundo. Por eso es que Satanás ha luchado tanto de que el pueblo de Israel primeramente no sea una nación. Y desde el año 70 el pueblo de Israel fue expulsado de su tierra. El emperador Tito derrumbó la ciudad de Jerusalén y todas las ciudades de Judea y todas las ciudades israelitas, y puso ciudades romanas. Y desde el año 70 hasta el año 1949, el pueblo de Israel vagó por el mundo sin tierra. Pero estaba profetizado de que Dios los iba a hacer regresar a su país. Y en el año 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, los países aliados, Inglaterra, Francia, Italia y los Estados Unidos, decidieron que se le entregara de nuevo al pueblo de Israel su tierra. Saque la cuenta, del año 70 al año 1949, ¿cuántos años hay ahí? ¿Cuántos años? Casi 1900 años, errantes por el mundo. Nosotros, si me están viendo en otros países, pero nosotros que somos emigrantes aquí, yo soy emigrante, yo vine cuando era un niño a los Estados Unidos. Mis hijos que nacieron aquí, mis nietos, casi pierden la cultura hispana, tienen una mezcla de cultura americana con cultura hispana. Imagínense si pasan después de 1900 años, ¿usted cree que nuestros hijos viviendo aquí todavía van a conservar la cultura hispana? Muy difícil que eso acontezca, muy difícil. A lo mejor estarán hablando en chino o en alemán, porque no sabemos si Cristo se dilata. Si Cristo se dilata, lo cual que yo creo que ya Cristo está a las puertas y su venida está pronto, pues imagínense el pueblo de Israel, casi 1900 años errante, viviendo en España, y después los expulsaron en el año 1500. Y luego que emigran a Polonia, a parte de Rusia, a parte de Alemania, y viene la Segunda Guerra Mundial, y viene el Holocausto. Todo eso que pasó la nación judía, pero estaba escrito que regresarían a su tierra. Por eso nosotros sabemos que estamos en los últimos tiempos, porque las profecías principales que nos muestran la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, ya están cumplidas. Y luego hace un año, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró a Jerusalén la capital de Israel. Desde el año 1949 no estaba pronunciada, anunciada como capital de Israel, Jerusalén. No. Los Estados Unidos lo habían prometido, otros países lo habían prometido también, pero es ahora que se cumplió eso. Usted no se le hace, y todo esto está profetizado. Mire, en el libro de Miqueas está profetizado 700 años antes de Cristo. Así que vemos que el milenio será en la tierra, que los israelitas sabían de este reino. Vemos que su capital va a ser en Jerusalén cuando Cristo venga. Y vamos a ver ahora qué tipo de personas van a vivir en el milenio. Esta es una parte muy interesante y difícil de entender, así que voy a tratar de darla con mucho cuidado. ¿Quiénes son los que van a reinar con Cristo en el milenio? ¿Quiénes son? ¿Con qué tipo de cuerpo? Nos vamos a Apocalipsis capítulo 20. Veamos otro versículo antes. Vamos a Mateo
capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 30. Me vino a la mente este versículo, creo que es importante. Mateo 22, 30. Mateo 22, 30 dice así. Porque la resurrección, fíjense, cuando tengamos cuerpo glorificado, ¿usted quiere saber cómo serán? Porque la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que vemos aquí que el cuerpo glorificado, usted va a ver por qué estoy explicando esto, la idea es, o el punto es, ¿quiénes son los que van a gobernar con Cristo en el milenio? Por ejemplo, si antes de la gran tribulación, por eso expliqué la secuencia de los eventos, miren, si viene el rapto, la iglesia está en el cielo con un cuerpo glorificado, empieza la gran tribulación, viene el final de la gran tribulación para empezar el milenio, pero ya la iglesia tiene cuerpo glorificado. Entonces, ¿quiénes son los que van a vivir en el milenio? Bueno, poquito a poco, nos quedan 35 minutos, ¿ok? Así que vemos aquí que cuando tengamos cuerpos glorificados seremos, la idea, lo que hemos leído, seremos como los ángeles de Dios. Dice que ni nos vamos a dar en casamiento ni nos vamos a casar. Vamos a conocer con quién estuvimos casados. Pero nuestra esposa también tendrá un cuerpo glorificado. No habrá el deseo de intimidad. Ya no hace falta más. Porque de milenio en adelante ya nos estamos preparando para la eternidad. Así que los ángeles no se multiplican de una manera física. La cantidad de ángeles está fija desde hace mucho tiempo, por eso es tema para otro día. Pero lo importante es que Cristo dijo que seremos como los ángeles de Dios. Es la idea. Y nos vamos ahora sí a Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 4, ese versículo que ya leímos, lo vamos a leer otra vez porque ahí se nos explica uno de los grupos de personas, o seres, debo decir seres, que van a reinar con Cristo en el milenio. Dice Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, con cuidado, los que recibieron facultad de juzgar. Así que vemos aquí que la gente, en Apocalipsis capítulo 20, es lo que nos habla del milenio, una de las porciones bíblicas que nos habla del milenio, dice que habrá un grupo que tiene facultad de juzgar. ¿Quién es este grupo que tiene facultad de juzgar? Es la iglesia. ¿A quién le prometió Jesús que son reyes y sacerdotes? ¿A quién le prometió Jesús que vamos a reinar con él en la tierra? Nos lo prometió. Bueno, la iglesia con cuerpos glorificados, que ha sido arrebatada antes de la gran tribulación, ahora al final de la gran tribulación, de la gran tribulación, cuando el anticristo y el falso profeta son arrestados y echados en el lago de fuego, y Satanás y sus ángeles es arrestado también, no en el lago de fuego, sino en el infierno, porque es temporario, van a estar ahí nada más 1000 años. Y vamos a ver qué pasa después. Entonces vemos aquí que la iglesia que está en el cielo, que viene con Cristo, búsquese ese estudio que lo acabo de dar el lunes, la segunda venida de Cristo, y vemos que son los que se van a sentar a gobernar el mundo, el planeta Tierra. Así que muchos de nosotros, ya sea que muramos y Dios nos resucite, o ya sea que venga el Señor cuando estemos en vida, vamos a ser los que vamos a gobernar en el mundo entero. La iglesia va a gobernar en el milenio juntamente con Cristo y vamos a lograr la satisfacción del Señor de aquel pacto, el tercero, el gobierno humano, que se corrompieron y no gobernaron para Dios. La iglesia con cuerpos glorificados, vamos a ser los jueces, los alcaldes, los gobernadores de países, de naciones, de pueblos. Vamos a ser. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Sí, Señor.
vamos a gobernar con Cristo, con cuerpos glorificados. Así que este grupo de gobernantes, eso sí, no se van a robar el dinero. Eso sí, no van a ser ambiciosos. Eso sí, no van a dañar al pueblo. Usted dirá, pero esta son gente glorificada. Tengo un poquito de paciencia porque habrá seres humanos también. Usted va a ver, ya vamos para allá. No podemos enseñar todo a la misma vez porque si no nos confundimos. Ese es el problema cuando enseñamos este tema, que nosotros los pastores queremos enseñarlos tan rápido y ligamos los puntos y ligamos las ideas, que luego la gente queda más confundida. Está peor que antes de haber oído el estudio. Entonces tenemos que enseñarlo un pasito a la vez. Entonces vemos aquí que la iglesia que ha estado en la gran tribulación, en la boda del Cordero, ahora viene con Cristo al final de la gran tribulación. Se arresta al falso profeta, al anticristo, y ahora empieza el milenio. Y Jesús va a reinar sobre la tierra, sobre el planeta Tierra, 1000 años. ¿Y quiénes serán sus gobernadores? Los que formaron la iglesia, los que fueron arrebatados. ¿Y qué tipo de cuerpo tienen? Un cuerpo glorificado. Han sido resucitados entre los muertos. Esos que quedaron vivos en el momento del rapto fueron transformados. Así que aquí sí que ya no habrá malos gobernantes. Imagínense un mundo donde Satanás está atado con sus demonios. Y que los que gobiernen tengan cuerpos glorificados. No van a traicionar al Señor. La Biblia dice que el planeta Tierra va a ser lleno de su palabra. Y nos da un ejemplo. Dice, como las aguas del mar, como la tierra es cubierta por las aguas del mar. Así dice la Biblia. Fíjense las profundidades que hay en el mar en algunos lugares. La palabra enseñada por cuerpos glorificados por el mismo Cristo. Por el mismo Cristo. Porque si Cristo está reinando desde Jerusalén y enseñando su palabra, ¿para qué ustedes van a querer oírme a mí? Es que yo ni voy a querer hablar. Yo quiero oír al Señor. Yo quiero oír al apóstol Pablo. Yo quiero oír la sabiduría de Salomón. Tengo 2 o 3 preguntas que hacerle a Salomón yo. A ver si me concede. Y mira, yo creo que son las mismas que ustedes tienen. Entonces, hermanos, habrá un mundo que habrá paz. El diablo con todos sus demonios encadenados. No hay demonios. No hay serpiente que tiente a Eva por 1000 años. Ya me adelanto, al final de los 1000 años Satanás será suelto. Pero todavía no hemos llegado ahí y no sé si llegue hoy. No sé si llegue hoy, a lo mejor empiece la próxima clase ahí. Pero vemos aquí que los que han sido parte de la iglesia, los que han sido arrebatados en la resurrección, ¿quiénes son estos? Desde Adán hasta que Cristo venga en el rapto. Los que han servido a Dios desde Adán hasta el momento del rapto, esos serán los que van a gobernar sobre el mundo. Fíjense que no había pensado en eso, pero ahora me viene a la mente. Salomón será uno de ellos, David será uno de ellos. Ahora sí que David no va a matar a Urías, ni David va a tomar la mujer de Urías, Betsabé, ni va a contar al pueblo porque tiene un cuerpo glorificado. Ahora sí que esos que han sido salvos, los reyes de Israel que fueron grandes reyes que sirvieron a Dios y que van a resucitar cuando Cristo venga en gloria, ahora sí van a reinar para Dios correctamente. Ahora sí, porque tienen un cuerpo glorificado. Había un mundo que dice la Biblia que las espadas serán cambiadas en hoces y en arados. Ya me estoy adelantando muchísimo. Dice la Biblia que hasta la forma que los animales se conducen cambiarán. Dice que el león comerá paja. Dice la Biblia que un niño meterá la mano en la cueva de la víbora y no lo picará. Porque aún la naturaleza de los animales feroces será transformada y cambiada. Aún eso. En el milenio. Todo esto está en la Biblia. Los versículos me voy a apurar para podérselos dar. Pero esta parte es muy importante. Que el grupo de la iglesia glorificada serán los que van a reinar con Cristo. Ahora sí que no habrá un Nimrod que hará una torre de Babel en esos 1000 años. No. Así que, ¿quién es más? ¿Quién es más?
Mire, Zacarías, nos vamos al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Lo estoy buscando igualito como lo buscaría usted. Mire, así, despacito, para que usted lo encuentre conmigo, porque yo sé que los profetas menores le cuesta trabajo a algunas personas encontrarlo. Zacarías capítulo 14, vamos a ver quiénes son los que van a vivir en el milenio. Y me adelanto, ya vivirán, habrá gente que vivirá 1000 años. Y usted dirá, ¿cómo va a ser posible eso? Bueno, Noé vivió 950 años y Matusalén vivió 969. Por eso nosotros los latinos decimos, esto está más viejo que Matusalén, porque fue la persona que más vivió en la Biblia, 969 años. Y otra vez, en un mundo que no tendrá las bacterias, las enfermedades, donde Satanás estará amarrado, encarcelado con todos sus demonios. Fíjese que es un mundo, el milenio será un mundo que sale de la gran tribulación, y en la gran tribulación habrá todo tipo de virus. Búsquese esas clases que ya les hemos dado. Terremotos que se hundirán las islas del Pacífico enteras, se las tragará el mar. Volcanes que harán explosiones tan terribles, tan grandes, que el sol se convertirá en sangre, como se mira la vista óptica del sol tapada por las grandes cenizas y los grandes gases, que los supervolcanes que existen en el mundo y están calladitos ahí esperando el día, la hora y el momento de Dios. Será un mundo en la gran tribulación totalmente lleno de polución, donde una tercera parte de los peces del mar morirán y una tercera parte de los hombres morirán. Hoy en día 2 billones, no millones, billones, morirán en cuestiones de meses por las bombas nucleares, por las cantidades de virus que vendrán en la gran tribulación. Bueno, como en el milenio van a vivir, personas van a vivir 800 años, otros 500, otros posiblemente 1000, porque Dios va a restaurar la tierra. El milenio será este planeta restaurado. Se acabó la polución, se acabó las enfermedades, la viruela, la poliomielitis, la tuberculosis, todos los virus que han existido, que han devastado la raza humana. El coronavirus y los demás virus que van a venir, que están reservados para el día y la hora, y que los demonios de Satanás de la gran tribulación que estarán sueltos los van a sacar fuera. Porque si los chinos, si dicen que los chinos fueron los que manipularon este virus de coronas, lo hicieron, imagínense lo que pueden hacer los demonios, que son seres espirituales y que llevan 5000 años tentando al hombre. Lo que va a pasar en esa gran tribulación, bueno, para el milenio Dios te hará una restauración al planeta Tierra. Y viviremos en este planeta, primeramente la iglesia, nosotros. Digo nosotros porque si Cristo se demora y yo muero, cuando Él venga me va a resucitar. Y si viene cuando yo estoy vivo, ya tiene un cuerpo glorificado y va a empezar la gran tribulación. Entonces primero vemos que un grupo de seres con cuerpo glorificado van a vivir en el milenio. ¿Quiénes más? Zacarías capítulo 14, versículo 16. Zacarías capítulo 14, 16. Y dice, y todos los que sobrevivieron, fíjense, palabra sobrevivir, de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que en el milenio, y todos los que sobrevivieron de las naciones. Así que en la gran tribulación habrá personas, seres humanos, que el anticristo no alcanzará para matarlos. Habrá seres humanos que no se pondrán la marca de la bestia, que no se pondrán la marca y el número del anticristo.
A muchos el anticristo los arrestará y los decapitará, los matará, decapitándolos. El que no se ponga la marca de la bestia en la gran tribulación, Apocalipsis capítulo 13, no podrá comprar, no podrá vender. Y el que no se ponga la marca de la bestia, el anticristo los perseguirá y los matará decapitándolos. Pero la Biblia dice que muchos seres humanos van a sobrevivir. Aquí lo dice. Y todos los que sobrevivieron. Yo no estoy sobreviviendo. Los que estamos en la tierra no estamos sobreviviendo, estamos viviendo. Cuando la Biblia dice sobrevivir, es porque hay una situación que está matando a todo el mundo. Como hablamos que una tercera parte de la raza humana va a morir en la gran tribulación, si esto aconteciera hoy, si estuviéramos en la gran tribulación, estamos hablando que moriría en cuestión de meses 2 billones de personas. Mire todo el problema que ha causado miles de personas que han muerto por el coronavirus. Han habido países que no han habido momentos donde no han tenido donde enterrarlos. Vimos los documentales y en las noticias en Ecuador que la gente tenía que sacar a sus familiares muertos y ponerlos en la acera, en la banqueta, en la calle, porque los cuerpos estaban pudriendo dentro de las casas y no había funerarias suficientes. Estos no son inventos de nadie, esto lo hemos visto. Y eso no será nada comparado con 2 billones de personas que mueran en cuestión de un mes. ¿Cómo enterrarlo? Pero dice aquí que habrán que sobrevivirán. Entonces estas personas que van a sobrevivir la gran tribulación entrarán al milenio con cuerpos humanos. Así que fíjense, habrá un grupo que reinará con Cristo con cuerpos glorificados, la iglesia que fue arrebatada. Pero habrá seres humanos que sobreviven la gran tribulación y entran al milenio con cuerpos humanos. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Aquí vemos a Cristo en Jerusalén, ya después de la gran tribulación, ya después que el anticristo está arrestado, ya después que el falso profeta está arrestado, que Satanás está encadenado y preparándose el Señor para reinar desde Jerusalén y entrar el comienzo del milenio. Y mire lo que dice la Biblia. Apocalipsis 14:1. Apocalipsis 14:1. Dice así. Después miré y aquí el Cordero, que sabemos quién es, Cristo, estaba en pie, Cristo en pie, sobre el monte de Sión. Así que vemos a Cristo aquí en el monte donde Abraham se le ordenó que sacrificara a Isaac y Dios le paró la mano. Donde el ángel le apuntó con su espada a David y al profeta Natán la heredad, la tierra de Aruana, el Jubuseo, allí, para que se hiciese el templo. El monte de Sión, con otros nombres en aquellos tiempos, donde Salomón edificó el templo, donde hoy en día están allí las ruinas de a donde el Señor en este monte de Sión se va a parar después de la gran tribulación. Y mire lo que dice la Biblia, mire. Después miré y he aquí el Cordero, Cristo. Estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre, no solamente la fe del Hijo, sino la fe del Padre. Y la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y el que no tiene a Cristo, la Biblia dice que no tiene al Padre. Así que si a usted no le gusta eso, discútalo con Dios, porque eso es lo que dice la palabra. Así que dice aquí que están estos 144,000, que no tengo tiempo para leerlo, pero usted lo puede leer en el capítulo 7 de Apocalipsis. Capítulo 7, miren, lo voy a leer rapidito. Apocalipsis capítulo 7, me voy para allí. Son 2 páginas atrás y 3 páginas atrás. Y aquí vemos
Y dice Apocalipsis 7:4, y oí el número de los sellados. Dios los sella al principio de la gran tribulación para que ninguna plaga los toque. Por eso es que están vivos al final de la gran tribulación. Por eso es que sobreviven la gran tribulación. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Son israelitas estos 144,000 sellados. Y la Biblia nos menciona, nos da hasta los nombres de qué familia. Dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José, de la tribu de Benjamín. Las menciona. Son israelitas que van a predicar la palabra, van a predicar a Cristo en la gran tribulación. Y los vemos vivos. Ahora en el capítulo 14, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Así que vemos aquí que sobreviven la gran tribulación, que entran con cuerpos humanos al milenio. Así que la gente que sobrevivió a la gran tribulación, el anticristo no podrá matar a todos. Así que no podrá matar a todos, escaparán. ¿Cuántos? No sabemos. Y estos 144,000 con cuerpos humanos entran al milenio. Así que aquí hemos visto los grupos de seres que vivirán en el milenio. Habrá un grupo de seres con cuerpo glorificado. La iglesia que es la que va a gobernar en el milenio sobre los seres humanos. ¿Cuántos años vivirán los seres humanos? ¿Cuántos años vivirán los seres humanos? A ver, nos vamos al libro de Isaías 65. Isaías capítulo 65. Y ya nos quedan unos 12 minutos. Nos queda poco tiempo, pero vamos a ver cuántos años vivirán los seres humanos en el milenio. Fíjense que esto está escrito desde el Antiguo Testamento. Isaías 700 años antes de Cristo. Así que vemos aquí la edad del hombre, Isaías 65, versículo 20. Dice allí, no habrá más allí niño que muera en pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá, habrá muerte, pero fíjense, se considerará un niño, una persona de esta edad, fíjense, porque el niño morirá de 100 años. Así que vemos aquí de 100 años. Dice el versículo 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán de su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles. Así que la edad de los hombres será como los árboles. Serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus padres. Así que vemos aquí que los años de los hombres serán como los árboles. Hay árboles acá en California, the redwoods de California, los árboles de madera roja, acá las montañas de California, que tienen miles de años. En Jerusalén, ahí están los olivos, en el monte de los olivos, que tienen miles de años. Bueno, en el milenio, los seres humanos que entren vivirán miles de años y se procrearán. Cristóbal Colón vino a América 500 años atrás. Y mire cómo nos hemos propagado en 500 años y la gente hoy vive 80 años, pero antes atrás una persona que durara 50 años era bastante. Imagínense cuántos hijos se puede tener con una persona que viva 800 años. Y no nos asombremos porque la Biblia nos enseña que al principio de los tiempos la gente vivía 800 años, 900 años. Como dije, Noé vivió 950 años. Así que una persona que vive tantos años, pues tiene que tener la salud para vivirla. Imagínense, si a los 100 años, ¿qué a los 100 años? Ya a los 50 empezamos a arrugarnos, a salir cataratas.
a tener problemas con los dientes. Mucha gente ni dientes tiene ya, los tiene postizos a los 50 años. Bueno, si van a vivir los seres humanos 800 años, eso quiere decir que tendrán una salud diferente, que las mujeres tendrán una salud diferente. Entonces eso quiere decir que puedan procrearse en grandes cantidades. En 1000 años el mundo se va a procrear con muchos más millones de gente de la que hay hoy, porque no existirán las enfermedades que existen. Y Satanás estará atado, encadenado, como hemos explicado ya. Mire, los animales también cambiarán. Mire, en el versículo 65, ya que estamos aquí, porque ya quiero terminar para darle un tiempo a contestarle sus preguntas. Por favor, mándenos sus preguntas. Aquí tenemos a la pastora Ramírez, que está anotando las preguntas para contestarlas. Mire a Isaías 65, 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Primeramente, el lobo no come paja, el cordero sí. Segundo, si usted encierra un lobo con un cordero, son enemigos. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. Así que vemos aquí que los animales, su naturaleza va a cambiar también en el milenio. Así que vemos las condiciones de la vida del hombre en el milenio. Voy a narrar lo que va a pasar al final del milenio, porque ya se me agotó el tiempo. Les voy a dar los versículos bíblicos, y la semana que viene quizás empiece aquí, en la próxima clase, el lunes a las 8 de la noche. Mire, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, Apocalipsis 22, Satanás al final del milenio será suelto. Dice, versículo 2, Apocalipsis 21 y 2, dice al final del versículo 1, y Satanás lo ató por 1000 años. En otras palabras, por 1000 años, pero después de 1000 años lo va a soltar. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y le puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que vemos que al final del milenio Satanás va a ser suelto con sus demonios otra vez. ¿Para qué? Para que, lo voy a explicar verbalmente y brevemente. Usted el versículo 7, mire, Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Y Gog y Magog son descendientes de Noé, que se mencionan en Génesis capítulo 10, se menciona a Gog y Magog. Y vamos a ver que en el milenio va a haber descendientes de Gog y de Magog. Y Satanás los va a reunir, dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Así que los hombres en el milenio se van a multiplicar como la arena del mar, 50. Habrá más seres humanos en el mundo, en el milenio, que hoy en día. Y Satanás será suelto. Y usted dirá, pero ¿por qué Dios va a hacer eso? ¿Por qué después de tenerlo atado, para en un mundo perfecto soltarlo otra vez? Le voy a explicar brevemente, porque estas clases vienen en el futuro, las vamos a dar. Yo creo que la próxima clase será el juicio final. Después de eso vamos a entrar a la eternidad, a la nueva Jerusalén. Entonces, como al final del milenio viene el juicio final, y después viene la nueva Jerusalén, la eternidad. Ya de ahí es la eternidad. Dios no quiere que los seres humanos que han nacido en el milenio entren a la eternidad sin decidirlo. ¿Me está entendiendo? Porque si Satanás estuvo atado por 1000 años con todos sus demonios, y ellos han vivido bajo un mundo perfecto, dominado por Cristo y reinado por la iglesia que tiene cuerpos glorificados, que van a hacer justicia, y ahora viene la eternidad y ellos han nacido en este milenio, para entrar a la eternidad Dios quiere que entren porque ellos lo escogen.
Porque Dios no quiere a nadie en la eternidad obligado. Dios nos dio libre albedrío. Y para que tengan que escoger, le suelta al diablo. Y increíble que hombres que se han criado, que han nacido en un mundo viendo a Cristo cara a cara, en un mundo perfecto, todavía haya gente que prefiere seguir al diablo. Y entonces, pues van a ir al lago de fuego. Pero Dios, que es un Dios justo, no quiere monigotes, no quiere robots. Y por eso los seres humanos que nacen en el milenio, no la iglesia glorificada, porque eso tiene un cuerpo glorificado y con cuerpo glorificado no se peca. Esos que quieren pecar, Dios le va a dar la oportunidad para que lo hagan. Porque Él no quiere que nadie lo siga a Él obligado. Por eso suelta a Satanás. Y usted dirá, ¿cómo es posible si vivieron un mundo perfecto y vieron a Cristo que cojan a Satanás? Adán y Eva lo hicieron. Adán y Eva lo hicieron, ya esto ha pasado. Por eso Dios puso el árbol prohibido, porque Dios no quiere que nadie le siga obligado. Adán y Eva vivían en un mundo perfecto, un mundo que tenían todo, un mundo que veían a Dios cara a cara, hablaban con Dios cara a cara. Pero Dios dijo, yo voy a poner algo aquí, para el caso que ustedes no me quieran servir a mí, usted tenga el libre albedrío. Yo no quiero que nadie me siga obligado. Y por eso permitió el árbol prohibido y por eso va a soltar a Satanás a fin del milenio. Así que hemos terminado en esta noche la clase. Voy a hacer una oración en este momento muy breve y después voy a contestar las preguntas y ver las personas que nos han saludado. Se lo vamos a agradecer mucho. Pero si usted ha oído esta clase y esta clase ha tocado tu corazón, en esta clase te ha hecho comprender que tú necesitas entregarle tu vida a Cristo. Si tú que me estás escuchando y viendo no le has entregado tu vida al Señor Jesús, o si hay personas que ya han conocido al Señor y se han apartado del Señor, o no están viviendo como deberían de vivir para la gloria de Dios, yo te invito a hacer esta oración conmigo. Es una oración muy breve. Yo la estoy haciendo para ayudarte. Solo que tú la repitas de corazón. Es una oración para invitar a Cristo, no a ninguna religión. Para invitar a Cristo a tu vida, a tu corazón. ¿Quieres hacerlo? Espero que sí. Espero que sí. Yo la hice 45 años atrás. Y aquí estoy. Dios cambió mi vida. Dios va a cambiar tu vida. ¿Tú quieres cambiar tu vida? Tú necesitas el poder de Dios. Invita a Cristo. Invita a uno que es más poderoso que el pecado. Que es más poderoso que el diablo. Invítalo a entrar a tu corazón, a tu vida. Y entonces tú tendrás el poder para vencer al pecado y vencer al diablo también. Pero en tu fortaleza humana no podrás. No podrás. El pecado puede más que tú. El enemigo puede más que tú. Necesitas uno que pueda más que el pecado y que el enemigo, a Cristo. ¿Listo? Por favor, haz esta oración conmigo. Invita a Cristo a entrar a tu corazón y di así: Señor Jesús, en este momento te invito a entrar en mi vida. Señor Jesús, en este momento confieso que soy un pecador. Díselo. Confieso que soy un pecador y te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, te invito a entrar en mi vida, en mi corazón. Entra en mí, Señor, y lléname de tu Espíritu Santo. Y a ti, Señor, te confieso como mi Dios y como mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Si usted hizo esa oración de sincero corazón, desde ahora por delante, usted es un hijo de Dios. Escríbanos, déjanos saber. Nos bendice eso. Que Dios te bendiga. Y ahora
La pastora Ramírez va a leer las preguntas, si es que hay algunas, y vamos a tratar de contestarlas. Ok, primero hay unos que mandan saludos. Blanquita Benítez, saludos desde El Salvador. Blanquita, Saluda, pastora, Pastor Benítez. pastora Blanquita Benítez, pastor Jonás, desde allá de la ciudad de Berlín. Muchos saludos, hermano, que Dios les bendiga. Suplementos utilizando desde Argentina, saludos, y dice que tiene una pregunta. Pero el nombre, por favor, otra vez. No dice, No dice, ¿no? suplementos utilizando Argentina. Ok, de la ciudad en Argentina. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿El anticristo va a nacer o sea, va a tener una vida desde niño o va a aparecer ya grande? No, el anticristo será una persona, un ser humano, que tiene que nacer y posiblemente ya exista. Vaya, si Cristo va a venir prontamente, el anticristo tiene que existir ya. Cuando venga el rapto de la iglesia, el anticristo tendrá que ser un gobernador ya establecido en el mundo. Ok, estos son David Rodríguez, saludos desde Lake Elsinore. David Rodríguez desde Lake Elsinore. Dios te bendiga, mi hermano. Perdón. Es del Salvador. Oh, de El Salvador. De San Miguel. De San Miguel, la ciudad de San Miguel, El Salvador. Por ahí he estado. Por ahí hemos ministrado también. Un saludo a la iglesia, a las iglesias de San Miguel. Roy Chan, saludos desde Lake Elsinore. Oh, de Lake Elsinore, el hermano Chan. Y gracias, hermano, por vernos y darnos su tiempo. Carlos Aguirre, saludos desde Los Baños, California. Desde Los Baños, el hermano Carlos Aguirre, la iglesia de Los Baños que he estado allí predicándole. Un abrazo, me saluda a los pastores, me saluda a la iglesia de nuestra parte. Jesús Alonso Ornella, saludos desde Mexicali, California. Desde Mexicali, saludos del hermano, ¿cómo? Jesús Alonso. Jesús Alonso Olmeda. Que Dios te bendiga, mi hermano. Saludos allá a la iglesia de Mexicali. Me saluda al pastor Rafael, por favor, de mi parte. Elizabeth Orellana. Elizabeth Orellana. Bendiciones desde El Salvador. Bendiciones desde El Salvador, gloria a Dios. Y que Dios lo siga bendiciendo a usted. Gracias, hermana, gracias, recibimos tú la bendición, oren por nosotros. Y creo que eso es todo, hermana. A Nelson Ortiz, saludos desde El Salvador. Nelson Ortiz, Ajá. desde El Salvador, gloria a Dios, gracias, hermano. Andrade, no sé qué, Luis, bendiciones desde El Salvador. Luis Andrade desde El Salvador, él ve mucho nuestro programa. Gracias, hermano, por darnos su tiempo y esperamos de serle de bendición. Ronald Alexis Hernández, saludos desde El Salvador. Ronald Alexis Hernández desde El Salvador. Y dice que gracias por sus estudios, que son de una gran bendición para su vida. Bueno, pues muchas gracias a ti por vernos. Y qué bueno que nos dejas saber eso, porque por eso hacemos esto, para bendecir a alguien. Bravenes Cabrera, saludos desde Wichita, Kansas. Bravender Cabrera, el pastor Bravender Cabrera, con su esposa, la pastora, y los hermanos de Wichita. Saludos, pastor Bravender, a tus hijos, a tu familia. Que Dios te bendiga mucho, que te use este domingo predicando la palabra, los estudios tan gloriosos que tú das. Hermano, me saludas a todos y en caso que nos estén viendo, el pastor Oscar, de allá de Lyon, Kansas, y el pastor Sammy Rivera, de Wichita, Kansas, y el pastor Carrillo, de por allá de Celina, y muchos otros más de Kansas, hermanos. Un abrazo y he ministrado mucho por allá. Silvia Osorio de Inestrosa, saludos desde El Salvador. Desde El Salvador, la hermana Silvia, bendiciones, hermana. Henry Emma Escobar Asensio quiere que si puede predicar sobre un tema de que usted escribió de un punto cero, dice. El punto cero. Que sí, el punto cero. Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos permita predicar ese mensaje, el punto cero. Cuando llegamos a donde no podemos más, ahí es donde se manifiesta el Señor. Jesús Alonso Ornelas. Jesús Alonso. Él tiene una pregunta. Una pregunta, a ver. Dice, en el milenio, ¿cómo nacerán los hijos de las naciones y que estarán en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog?
si tendrán cuerpos glorificados. Pues no, ya bueno, ya aclaramos eso, hermano. Me imagino que hiciste la pregunta antes de que diéramos la explicación, pero ya explicamos que habrá seres humanos que sobrevivirán la gran tribulación y entrarán con cuerpos humanos al milenio y se multiplicarán. Seres humanos. Y también la iglesia glorificada reinará con Cristo en el milenio. Okay. Carlos Aguirre tiene una pregunta. Carlos Aguirre tiene una pregunta. Cuando la gran tribulación, las personas que no adoren a la bestia serán muertos, sus cuerpos serán transformados o irán irán a las bodas del Cordero. Sí, mientras que la gente está siendo matada por el anticristo, nuestra alma es eterna. Y si el anticristo los mata porque han sido gente que no se pone la marca de la bestia, quiere decir que son creyentes. Entonces su alma entra inmediatamente a la boda del Cordero y al final de la gran tribulación Dios los va a resucitar a ellos. La iglesia es resucitada y arrebatada antes de la gran tribulación. Pero los que mueran en la gran tribulación por serle fiel a Dios, al final de la gran tribulación en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, dice, y vivieron, al final del versículo 4, Apocalipsis 24, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que el Señor va a resucitar a todos los que mueran en la fe en la gran tribulación. Ronald Alexis Hernández tiene otra pregunta. Ronald Alexis Hernández tiene una pregunta. ¿Solo los israelitas serán las personas que sobrevivan en la gran tribulación o habrá oportunidad para los gentiles? Si solo los israelitas sobrevivirán la gran tribulación. Bueno, estos 144,000 serán las primicias. En Apocalipsis capítulo 14 dice que son primicias, serán los primeros del pueblo de Israel que se salvan y van a predicar a Cristo. Pero la predicación de ellos va a salvar muchísimos gentiles en la gran tribulación, se van a salvar los gentiles también. Juana Pos Quinteros. Juana Pos Quintero Tiene una pregunta. Dice, o sea que aún ellos van a tener el libre albedrío. Sí, exactamente. Me imagino que estás preguntando acerca del milenio. Los seres humanos que nazcan en el milenio tendrán libre albedrío. Y yo creo que hasta ahí, hermano, vamos a contestar en esta noche. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias por habernos escuchado. Gracias por mandar sus preguntas, sus saludos. Se lo agradecemos mucho. Gracias por eso que han mandado su ofrenda. Lo recibimos con mucho cariño, con mucho amor y con mucha gratitud al Señor. Que Dios les bendiga y hasta el lunes a las 8 de la noche vamos a dar el estudio de el juicio final.